con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Y ya saben que en la dirección general de la estación tenemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenia Jaramillo y Catherine Manzano, en los controles el gran Bururú y en la conducción Pedro Uruchurtu. Y a mi lado, como todos los jueves, Dignora Hernández, diputada a la Asamblea Nacional. Hola, Dignora. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Ya vamos a hablar, vamos a seguir conversando. Ya saben además que nos encanta estar en contacto con todos ustedes a través de nuestros números telefónicos. Pueden llamar al 0212-482-9750. También a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes a través del 3456, que es igual a Vilo. Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, @RCR750, en Periscope, @RCR750. Y hoy más que nunca a través de la web en www.rcr.tv, la radio que se ve porque seguimos más fuertes que el odio. Y ahí estamos, seguimos transmitiéndoles a ustedes, llevándoles toda la información, opiniones, noticias y por supuesto análisis sobre lo que ocurre en nuestro país y por supuesto nuestro trabajo permanente hasta reconquistar la libertad. Dignora. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo está Venezuela? Feliz día. Hoy tenemos invitados de lujo también. Tenemos a nuestra amada provincia. Y allá venimos, por cierto, muchísimo. Pedro, me gustaría hacer la radiografía país, pero no sé si vamos de una. Sí, dele. ¿Qué Bien, hay? ¿Cómo estuvo Oslo? El país que tenemos hoy, bueno, Oslo parece que, unos dicen que no hubo acuerdo, otros dicen que te reserves el comentario. Porque nos parece lo volvieron que sí. a hacer. Ok, en el contexto nacional es muy lamentable para mí, Venezuela, decir que se nos compromete el presente y se nos muere el futuro. 7 niños, pacientes hemato-oncológicos del JM de Los Ríos, lamentablemente en el marco de esta emergencia humanitaria compleja, son víctimas de la crisis que sacude Venezuela, pero estos son los datos de los niños que sabemos que murieron. Todavía hay muchos niños que por no estar diagnosticados en el momento de la lista, lamentablemente han fallecido unos antes y me preocupa lo que pudiera suceder en las próximas horas en Venezuela si no se toman los correctivos necesarios. Me pregunto dónde está la Cruz Roja, dónde está la UNICEF, dónde está la Convención de los Derechos del Niño, que en Venezuela nuestros niños no tienen derecho. En medio de esta situación tenemos como parteaguas el diálogo y lo traigo en el contexto nacional, en medio del contexto nacional y de internacional, porque si bien es cierto que se estaba desarrollando en Noruega, pues lamentablemente trajo un impacto, fue para Venezuela, Pedro. En este diálogo, que es su 5ª edición, ganó Maduro. Que no es diálogo. Que no es diálogo además, pero ganó Maduro, porque uno dice no se obtuvo nada. Sí, hay alguien que obtuvo algo, hay alguien que obtuvo, Maduro y sus mafias, nuevamente oxígeno y tiempo. Sí, ahí lo más sencillo, creo que el análisis más sensato y más sencillo, cuando la gente dice que, yo escuchaba, bueno, yo lo puse, lo ponía en mis redes sociales, lo puse hace 2 días, algunos pseudointelectuales, ¿no? Que dicen, bueno, ir a Noruega y conversar es eso, conversar, y si no hay resultado, pues no pasa nada, ¿no? Como si en este país esto no se contara en términos, el tiempo no se contara en términos de vidas que se pierden, ¿no? Pero para aquellos que dicen que no se logró nada en Noruega o que en tal caso el régimen no ganó nada, pues el simple hecho del régimen lograr llevar al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó hasta Noruega para sentarse, eso para ellos obviamente es una victoria y lo están explotando además porque no quedó claro, no se hizo de manera transparente, no se hizo de la manera adecuada, no se comunicó como tenía que comunicarse y además el régimen volvió a ganar lo que siempre ha necesitado para mantenerse en el poder, que es tiempo y oxígeno, y así no haya habido acuerdo, pues tienen unos días más. Así es, y aunque responsablemente tenemos que saber que la salud de estos niños estaba comprometida en medio de esta tragedia, pues debemos recordar que esta situación de muerte de los niños, que no es primera vez además, porque hay muchas denuncias sobre el caso, ocurrió nuevamente en el marco de un nuevo diálogo, de manera que sí, hay una tragedia que se exacerba y que lamentablemente en Venezuela sí pasó algo. El régimen continuó en el poder y ganó tiempo. Ahora el reino de Noruega pide reserva con la conversación, pues los venezolanos tenemos derecho a saber qué se propuso en Noruega y pues también advertirle a nuestra dirigencia, esa que se sienta en el nombre de nadie a representarnos, que no son interlocutores válidos y que ya basta, que lo que deberían cesar aquí, además de la usurpación, es la dialogadera para no conseguir nada. Ojalá,
Pedro, que a esta edición no le hagan ahora una película o una miniserie, porque a mí me parece que el diálogo va a volver por la baranda. No, yo decía, bueno, por la baranda, esa baranda es más significativa. Todos sabemos a qué baranda te refieres, por ahí por Plaza Caracas. Pero volviendo al punto, ahí rescato dos cosas, ¿no? La primera, que yo creo, coincido contigo en que aquí mucha gente va a insistir. Yo lo ponía hoy sabes que yo ahora tengo una maña que pongo unas pancartas de día y una pancarta de noche en mi Twitter. Conocemos las pancartas. Y puse, la de hoy es algo así como que van a seguir insistiendo en un salvavidas hecho en Noruega, porque ellos van a insistir. Además, yo creo que Noruega va a insistir. El comunicado da a entender que va a insistir, y el propio Juan Guaidó ha reconocido que aunque no hubo acuerdo ayer, la mediación sigue. Entonces, esto obviamente es una película que todavía le quedan unos cuantos minutos de proyección. Y lo otro interesante que yo creo que hay que rescatar, digamos, analizar y por supuesto aclarar, es que el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ayer del gobierno de Noruega, pues básicamente lo que dice es que siguen explorando mecanismos constitucionales. Pero es que aquí el único mecanismo constitucional posible es el del cese de la usurpación. Es decir, aquí ya hay un presidente encargado que asumió constitucionalmente, y por lo tanto aquí lo que hay que partir de la Constitución para decir que hay alguien que está usurpando el poder. Así es. El problema es que el gobierno de Noruega recibe a los delegados del régimen como si fueran el gobierno, y a los delegados del presidente encargado Juan Guaidó como si fueran de la oposición, porque hay que recordar que ni siquiera Noruega ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Entonces, cuando tenemos todo ese escenario, uno al final dice, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y otra cosa interesante que hay que decir, que se le ha sacado muy poca punta, y a mí me preocupa en extremo, es que el encargado de mediar por parte del gobierno de Noruega estuvo en Venezuela en varias oportunidades, porque además fue el enviado especial que nombró el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para mediar en lo que es la disputa territorial de Venezuela en el Esequibo, entre Venezuela y Guyana. Fue él el enviado especial que vino a Venezuela en varias oportunidades a reunirse en aquel momento con la que todavía era canciller, Delcy Rodríguez, entre otras cosas, y sale muy sonriente en las fotos, además. Es decir, el punto es que incluso este mediador que hoy está dando sus buenos oficios, porque él era buen oficiante para el caso de Venezuela y Guyana en el tema del Esequibo, hoy da sus buenos oficios en el caso de esta conversación en Noruega. La pregunta que hay que hacerse es, ¿hay o no hay conflicto de intereses allí? ¿Por qué nadie ha dicho nada? ¿Por qué nadie se opone a que sea ese señor el que hoy también esté llevando a cabo las conversaciones en Noruega, cuando además tuvo un mandato por parte de las Naciones Unidas para mediar en un conflicto entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo, que es nuestro, por cierto? Pedro, mira, discúlpame el paralelismo, pero ese señor me recuerda entonces a ser tan independiente como el mismo de la Cruz Roja, ¿verdad? Así es. Bueno, continuemos entonces, pero el TCJ ilegítimo sigue avanzando. Ellos van rebanando la Asamblea Nacional, y en esta ocasión le tocó al diputado Rafael Guzmán, con quien expresamos solidaridad, y con todo el respeto le decimos que no nos sorprende para nada, porque sabemos que este TCJ ilegítimo es el instrumento del régimen para cercenar la Asamblea Nacional. Ojalá los colegas parlamentarios puedan verlo de la misma manera. En el plano internacional, entonces, tenemos que al vocero de Estados Unidos, Mike Pence, señala que acompaña a Venezuela y que Venezuela sigue de pie. Nosotros estamos claros, ahora debemos preguntar a la Asamblea Nacional si a través del 187 nosotros podemos decirle, acompáñennos, que también es una oportunidad de aceptar esa compañía. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental dice que en Venezuela el pueblo sigue sufriendo mientras que los bolsillos de Maduro engordan. Yo digo, pues ojalá todo se quede hasta acá en los bolsillos de Maduro, porque me preocupa que otros bolsillos también se estén engordando con esta situación, porque ya a Maduro no le caben más y creo que ya está repartiendo para mantenerse en el poder. El señor senador Rick Scott dice que Venezuela no tiene futuro con Maduro en el poder, mientras que Maduro no salga. Yo debo señalar al respecto que sí, que nosotros somos el futuro de Venezuela, lo que necesitamos es esa compañía para un pueblo que está de pie, y que la Asamblea Nacional la solicite mediante el 187 para que continuemos. En este sentido, el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, dio un nuevo paso en la Asamblea Nacional. Debemos ser bien honestos y decirle a todos los radioescuchas que en este momento el TIAR avanza para ser convertido en ley aprobatoria, que esta ley aprobatoria no admite reserva, que se trata solamente de suscribir un tratado, y consideramos a título personal que no se debe dar más dilación. Así es. Que la próxima
La próxima sesión debe ser para aprobarlo y activarlo. Y voy a cerrar esta radiografía país felicitándote, felicitándonos y dándole un abrazo fuerte a mi equipo de 20 Venezuela, porque arribamos al 7º aniversario de un partido que nace en dictadura, se consolida en tiranía, por muy paradójico que parezca, pero es porque nacimos para pelear nuestra libertad. Así es, ayer tuvimos un maravilloso evento, Radicalmente Liberales, con 7 voces radicales y liberales también, en nuestra sede nacional, y fue un evento muy bonito porque nos permitió encontrarnos precisamente en lo que somos, en nuestra esencia, nuestras ideas y por supuesto nuestra convicción para transformar este país y recuperar la libertad primero que nada y después obviamente transformarlo. Quiero volver un segundo a lo que te comentaba sobre este mediador, los buenos oficios. Voy a recordar su nombre, es Dag Halvor Nylander, para que quienes sepan puedan buscar, que además, por cierto, en su biografía, curiosamente, es el director de Paz y Reconciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Noruega, pero además ha sido embajador en Nueva York, en Bogotá, en Buenos Aires y en La Habana, lugar donde, por cierto, comenzaron las conversaciones hace unos cuantos meses. Así que la pregunta que hay que hacerse acá es qué hay detrás de todo este esfuerzo noruego, que bueno, no sabemos hasta cuánto y a dónde va a llegar, ¿no? Pero creo que es importante decirlo. Además, yo decía ayer que el presidente encargado, Juan Guaidó, tiene una oportunidad de oro en este momento, porque además está en una encrucijada. Le sigue dando vida a este tema de Noruega, que sabemos dónde va a terminar por las experiencias previas y por lo que ya está haciendo el régimen hoy, hablando de Noruega, o decide irse con los aliados que, entre otros Estados Unidos, ha sido muy claro en lo que ese diálogo debió ser y no ha sido ni será. Entonces, creo que allí el presidente Guaidó debería tomar una decisión en cuanto a eso. Porque justamente ayer, un poco revisando el timeline de Orlando Avendaño, a quien le mandamos un saludo porque sé que siempre nos escucha, gran periodista, además del Pan Am Post, él decía algo así como que si realmente aquí el gobierno, yo le digo al alto gobierno encargado, si el alto gobierno encargado quisiera realmente o tuviera voluntad de recibir ayuda militar o ayuda, asistencia de algún tipo por medio de la fuerza, como se ha venido diciendo, ya sea por una coalición, por el 187, como le hemos venido hablando, realmente aprovecharía cada declaración de cada vez que sale un senador, de cada vez que sale algún alto representante del gobierno de los Estados Unidos hablando de esa posibilidad. Pero es que ni un me gusta en Twitter, ni un like, es como que si lo huyeran. Pero basta que hablen de diálogo para que ustedes vean retweets, comentarios, fotos. Entonces hay como una especie de contradicción de decir que todas las opciones, todo lo estamos considerando, todo lo queremos, pero además dicen que es por falta de disposición de los aliados, que es que ellos no pueden pedir algo, porque yo escuchaba el otro día también una entrevista, no voy a decir a quién, pero que decía, ante la pregunta de intervención ya, él decía, pero es que yo no le puedo ordenar a un gobierno extranjero que me mande tropas o que autorice algún tipo de operación o lo que sea, porque es que yo no soy el comandante jefe de eso. Entonces, utilizan ese argumento, pero es que tampoco demuestran que quisieran, porque no reaccionan tampoco. Y además ese es un argumento muy acomodaticio, y por eso a mí me gustó mucho la entrevista de anoche de Fernando del Rincón, cuando precisamente, entre otras cosas, dice que para haber recuperado la embajada de Venezuela en Washington hubo que aplicar la fuerzas especiales de los Estados Unidos, estuvieron allí. Entonces hay como una especie de sí pero no quiero, sí quiero, y lo estamos viendo hasta con lo del TIAR. Yo no sé cómo lo llamarías tú, pero yo le diría manipulación lingüística. Probablemente, pero lo estamos viendo también con la cuestión del TIAR. Es decir, bueno, sí, hay un paso importante. Se aprobó, punto de urgencia, le van a dar celeridad a la cosa, aparentemente. Sí, yo creo que si le quisieran dar celeridad, lo estuvieran discutiendo hoy, jueves, y no la semana que viene. Pero además, es así, es como el paso, voy poco a poco. Entonces dicen, no, pero es que lo estamos haciendo porque esto es para, mientras estamos en Noruega, con esto damos una señal de fuerza y entonces, bueno, presionamos. La verdad es que seguimos quedando en lo mismo. Pero voy a ir presentando a nuestros invitados del día de hoy para ir entrando en materia, porque precisamente tenemos mucho que hablar. Si no, se nos va a ir toda la mañana hablando de lo evidente. Sí, porque ya iba a arrancar otra vez, y también Pedro. tenemos que escuchar a la provincia, a nuestros queridos amigos que nos visitan hoy. Yo le digo provincia, eso, aunque pueda sonar un poco despectivo, pero no lo digo con todo el cariño. La provincia, nuestros amigos de la provincia. Nos acompaña acá en estudio Eberto Delgado, que es coordinador de formación de cuadros de venta en el estado Zulia, y Fernando Marcano, coordinador de organización de 20 en el estado Aragua.
¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias Pedro de Ignora y bueno, muchísimas gracias al espacio en RCR, que hay que hacer un reconocimiento de la lucha que tienen por la libertad de expresión en este país. A pesar de estar censurados, se mantienen de pie y bueno, hablando de libertad, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias Pedro. Bueno, del Zulia pasando roncha, Así como es. decimos en criollo, calamidades diarias, permanentes, el calor del Zulia es inclemente. Imagínense ustedes cómo estamos en este momento. Así es. Vamos a hablar sobre eso, tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a tener un invitado además por llamada, el doctor Andrés Mesgravis, con que vamos a estar hablando sobre el TIAR precisamente, y también pues con Fernando y con Eberto vamos a estar hablando de diversos temas de actualidad, cómo está la situación en sus estados y bueno, cómo ven sobre todo la situación país en estos momentos tan confusos para muchos, pero para otros muy claros. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por rcr.tv, la radio que se ve. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles. Y tenemos en línea al profesor Andrés Mesgravis, quien, bueno, como todos saben, ya lo hemos tenido en el programa, ha sido probablemente la persona que más ha hecho presión desde el punto de vista de redes sociales, opinión pública, no solamente por su experiencia, sino también por su entendimiento del tema y por lo que él cree, y estamos también seguros de lo que puede significar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como un mecanismo más dentro de los esquemas de solución para el conflicto venezolano. Y pues lo tenemos hoy en línea, quisimos entrevistarlo, quisimos invitarlo el día de hoy porque pues el día martes, lo hablamos en la parte anterior del programa, el día martes la Asamblea Nacional finalmente colocó el punto de urgencia, se habló de este tema. Sin embargo, queremos saber qué viene ahora, además aprovechando que aquí tenemos a Dignora, que es diputada de la Asamblea Nacional y por supuesto también le interesa reforzar mucho estos temas en función de, bueno, para dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que viene, qué corresponde y sobre todo cuáles deben ser los siguientes pasos que la Asamblea Nacional debe tomar en función de que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la adhesión nuevamente de Venezuela a él, pues sea efectiva y que además pues sea parte de la solución. Gracias por acompañarnos, Andrés. Muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y por esta oportunidad de seguir conversando sobre este tratado tan importante para la nación venezolana. Gracias a ti por recibirnos y por supuesto por siempre estar al tanto. Sabemos que además celebraste con incluso un buen análisis esta decisión del día martes, pero la pregunta que nos hacemos ahora en función de tu experiencia es ¿qué debe proceder ahora? ¿Qué viene ahora en medio de ya este primer paso que dio la Asamblea? Para algunos todavía quizás insuficiente, para otros debe haber sido casi que directo, pero bueno, ¿qué viene ahora para todos los que nos escuchan?
Sí, Pedro, muy oportuna tu pregunta porque vamos a dividir los pasos, vamos a decir, en dos. Uno es los pasos, si se quiere, políticos o jurídicos, y otro es de cara a lo que se está manejando en el campo, vamos a decir, de la negociación o de la mediación, por una idea que quizás yo pienso que es un tanto errada, de no tener clara la naturaleza del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Existen, como tú sabes, diversos mecanismos de resolución de conflictos. Está desde el diálogo, la negociación, la facilitación, la mediación, conciliación, arbitraje, incluso lucha no violenta contra dictaduras, y también el uso de la fuerza contra organismos criminales o terroristas. Entonces, si tú no tienes una clara concepción de la naturaleza del conflicto, difícilmente vas a poder escoger y aplicar el mecanismo adecuado. Y eso es lo que yo creo que es lo que está trabando la política y lo que está generando divergencias políticas actualmente en Venezuela. Hay reconocidos intelectuales que piensan que la naturaleza de este conflicto es política y por ello se empeñan en buscar una salida pacífica, una salida electoral. Pero la realidad es que no tenemos un conflicto político. No estamos en un conflicto donde hay un gobierno y una oposición que no se logran poner de acuerdo. La realidad es que este conflicto es un conflicto que surge por una narcotiranía con apoyo de grupos terroristas que está usurpando el poder. Cuando tú llegas a esa conclusión de esta naturaleza del conflicto y comienzas a aceptar que no tenemos unas fuerzas armadas, sino una fuerza criminal armada al servicio del régimen, se te hace mucho más fácil escoger eso que tanto se dice trilladamente de que todas las opciones están sobre la mesa. No todas las opciones funcionan para la naturaleza del conflicto que tenemos. De allí la necesidad del TIAR. Gracias, Andrés. No sé si Ignora, ¿tienes algún comentario en función de lo que acaba de decir? Que además creo que está clarísimo. Es un tema, primero, del diagnóstico que estamos enfrentando. Eso es fundamental. En segundo lugar, el problema de Venezuela, yo siempre lo he dicho, va a ser político una vez que se derrote al sistema de mafia, al sistema criminal. Mientras tanto, es un sistema, es una solución incluso, me atrevo a decir, de seguridad policial y de fuerza, porque es la única manera de enfrentar un régimen como este. Pero no sé si Ignora tiene algún comentario sobre esto. Primero que nada, saludarlo, profesor, y agradecerle en nombre, sobre todo de Venezuela, de la persona, los ciudadanos que representamos, y en nombre de la fracción 16 de julio, la claridad en el planteamiento de los pasos y la hoja de ruta para la materialización del TIAR. A la fracción 16 de julio, y entiendo que también a Venezuela entera, mucho le preocupa el tiempo que pudiera quedarse para aprobar esta ley. Y yo me pregunto, profesores, siendo esta una ley aprobatoria, ¿no sería suficiente con ratificar en el seno de la ANE su adhesión? ¿Es necesario una consulta? ¿Cuáles serían los pasos y qué sería lo más pronto posible que pudiéramos aprobarla para que se activara inmediatamente, profesor? Sí, muchas gracias, Dinora, por tus palabras y bueno, por esa excelente labor que está haciendo la fracción a la que perteneces. Ustedes han sido un factor clave también empujando este proyecto de aprobación de ley del TIAR. Y contestando específicamente tu pregunta, yo pienso que ya el principal escollo, que era que las principales fracciones políticas se pusieran de acuerdo en aprobar el TIAR, pues se logró en la primera discusión. De manera que la segunda discusión, que es la que impone, pues se impone por formalismo, porque así lo establece el artículo 207 de la Constitución, que deben ser 2 discusiones, pues debería ser algo simplemente de mero trámite, porque como ustedes bien saben, pues una ley aprobatoria de un tratado simplemente tiene un solo artículo, y el artículo simplemente dice que se aprueba la reincorporación de Venezuela al TIAR. Una vez hecho esto, que esperemos que sea más tardar el martes, porque como decía también Pedro, bueno, si esto tiene carácter de urgencia, podría estar haciéndose hoy mismo, pero supongamos que se haga el martes, pues de allí simplemente el único requisito que faltaría es que el presidente Guaidó tomara pues ese instrumento de ratificación y lo enviara simplemente por correo
a la Organización de Estados Americanos, y a partir de que la OEA registra o deposita ese instrumento de ratificación del tratado, a partir de ese momento Venezuela pasa nuevamente a ser parte de ese tratado internacional. Ahora, yo lo que quiero, se ha hablado ya bastante en las redes y creo que hay bastante conocimiento en general de la población en cuanto a lo que es el TIAR, que es un tratado esencialmente de asistencia militar, pero creo que hay que hacer énfasis en el tema de la naturaleza del conflicto, porque mientras no se comprenda la naturaleza del conflicto, veremos que hay dos posiciones. Veremos la posición, vamos a decir, de los que llaman radical, que quieren una intervención militar, y veremos la otra posición que dice que, bueno, que es mejor una paz que una guerra, y que se debe insistir en una solución pacífica y en un acuerdo negociado. Yo quiero ser bien enfático en esto. Yo quiero decir que aunque podamos concebir el mejor gobierno de transición soñado, el Dream Team soñado, y aunque podamos realizar las mejores elecciones con los organismos internacionales velando la realización de esa elección, aún así, si no se entiende la naturaleza del conflicto, de nada servirá ese gobierno de transición y de nada servirán esas majestuosas elecciones, porque el monopolio de la fuerza no está al servicio de la nación, no está al servicio de las autoridades legítimas, sino de una organización criminal que simplemente esperará que le guiñe el ojo para hacer lo que esa organización criminal le exige. Esto significa que si el día de mañana se elige a cualquier presidente y este primer presidente, este presidente electo, toma, por ejemplo, la decisión de aumentar la gasolina, pues al día siguiente este régimen, todavía solapado tras bastidores, porque aún asumiendo que el presidente electo esté en ejercicio y ya Maduro haya renunciado, aún así esta fuerza militar, que yo no llamo fuerza armada, sino fuerza criminal armada, podría inmediatamente también dar un golpe de Estado con cualquier excusa. Entonces volveríamos otra vez a la misma situación que estamos hoy. ¿Cómo se remueve todos esos factores criminales que están inmersos en la sociedad o en la nación venezolana? Tendríamos otra vez el planteamiento de tener que hacer uso de la fuerza, en este caso de una coalición internacional, porque está claro que solo no podemos. Así es. Muchas gracias, profesor Andrés Mesgravis, con quien conversábamos. Agradecemos muchísimo su intervención. Creo que quedó clarísimo en términos de qué hay que hacer y sobre todo cuál es el enfoque que hay que asumir para derrotar definitivamente el régimen. Él plantea además una preocupación muy cierta, que es que y lo hemos dicho además hasta el cansancio, que una transición mal concebida, que no incluye incluso, cosa que no tenga al menos elementos éticos fuertes, termina por garantizar el retorno de las mafias o incluso su permanencia en el poder, que era más o menos lo que estaba planteado el 30 de abril y que luego se descubrió. Es decir, era una especie de transición con impunidad que pues ponía en riesgo no solamente el futuro de esa transición, sino que le permitía a las mafias pues conservar buena parte del poder. Me están haciendo señas de que tengo que irme a la pausa. Vamos a la pausa y al regreso pues sí conversamos entonces ya con nuestros invitados hablando del tema interno. Muchas gracias al profesor Andrés Mesgravis por acompañarnos. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señora ama de casa, ya basta de comprar pan a precios exorbitantes. Ahora compra el mejor, el más sabroso, fresco y de mejor calidad. Pan El Cedro. Y el precio te sorprenderá. Pídelo en abastos, supermercados, tiendas de conveniencias y afines. Señor comerciante, haga su pedido en Caracas al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Nelson Mandela, el valiente, no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Informe RCR presenta titulares. El internacionalista José Félix Arellano ratificó la importancia del papel que han jugado las instancias internacionales para buscar solución a la crisis en Venezuela e insistió en que las conversaciones en Noruega son parte de esas opciones. El papel del secretario Luis Almagro ha sido clave desde el momento que presentó la activación de la Carta Democrática, pues ha desarrollado su papel, es lo que le permite la Carta en el artículo 20, y él lo ha cumplido. Y que la OEA mantenga el tema de Venezuela en la agenda es muy importante. Es su labor, no se están cruzando de brazos, no están siendo indiferentes, todo lo contrario, no se les puede pedir milagros, están contribuyendo, están presionando. Toda la presión contribuye. Pasadas 3 semanas, aún se desconoce el paradero del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Fede Cámaras considera que el Banco Central de Venezuela ratificó la destrucción de la economía al publicar el índice de inflación. Petroguía informa que China reemplazó el petróleo de Venezuela por el de Irak y Estados Unidos opta por el de Rusia. Robaron cables y equipos en el Instituto Oceanográfico y Archivo General de la Universidad de Oriente en Cumaná. En internacionales, el Kremlin reconoce la caída en el nivel de vida de los rusos. Y en los deportes, la Vinotinto jugará 3 amistosos previos a la Copa América 2019. El campeón británico de los pesos pesados, Anthony Joshua, se enfrentará este sábado 1 de junio ante Andy Ruiz. 11:35. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad. Antes de continuar, tenemos aquí un servicio público para la señora Mercedes Noguera. Betagen Solspen en ampolla de 1 miligramo para la señora Mercedes Noguera. Quienes puedan ayudarla, por favor, comunicarse a través del 0412-293-8065, 0412-293-8065. Betagen Solspen en ampolla de 1 miligramo para la señora Mercedes Noguera. Bien, continuamos entonces con el programa y escuchábamos en la parte anterior al profesor Mesgravis. Hemos hecho pues un programa, digamos, entre elementos internos, internacionales también, pero vamos a conversar una realidad que en lo particular, cuando le hago seguimiento, pues agobia. Los testimonios, muchos lo catalogan de genocidio silencioso, de exterminio silencioso, por todo lo que está ocurriendo y sobre todo por lo poco que se sabe con lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Ya antes del apagón del 7 de marzo estaban padeciendo un cuadro bastante complejo, pero por supuesto ese apagón nacional agravó la situación. Por eso nos acompaña acá en estudio Eberto Delgado, coordinador de formación de cuadros de 20 Zulia, pues para que nos cuente, ¿no?, cómo está la situación y sobre todo qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Porque eso también es importante. Bienvenido, Eberto. Gracias, Pedro. Bueno, gracias, Dinora. Un saludo, Fernando, por allá, por Aragua. En el Zulia, mira, tenemos una situación que yo la califico como en el Zulia se vive el caos. O sea, es una situación que quisiera graficarlo para entenderlo. A ver, anoche rodaba por la autopista. Nosotros llegamos al final de la tarde y en la noche estaba rodando por la autopista y viví algo que hace mucho tiempo no se vive allá en Maracaibo. Por ejemplo, las vallas con colores, que veas, ¿cómo se dice?, el ambiente sin ninguna diferencia de lo que estamos viviendo. En el Zulia hace mucho tiempo vivimos una oscuridad, y cuando digo oscuridad no me refiero, es un término, una metáfora, no, es una realidad. O sea, nosotros vivimos
oscuridad permanente en todos los sectores, avenidas, allá el alumbrado público prácticamente no existe. Estamos hablando, tú lo decías ahorita al inicio, sí, hace mucho tiempo lo estamos viviendo, padeciendo, pero de marzo para acá ha sido una cosa demasiado cruda y eso se ha convertido en caos, porque bueno, la electricidad son caos en el sistema de salud, caos en el transporte público, el metro, que le decimos cariñosamente el centímetro, que es un lapso muy corto, sí, pero que hoy día depende... Maracuchamente. Sí, maracuchamente, pero que hoy día dependen muchos usuarios que van del oeste hacia el centro de Maracaibo, pues no funciona. Entonces, esa situación agobia cada día. La cuestión eléctrica, estamos hablando de hasta 16 horas y a veces 24 horas sin electricidad. Es que tú en Maracaibo, tú apagas un aire acondicionado 5 minutos y ya te estás ahogando el calor. Por la temperatura, estamos hablando de 36, 38 grados bajo sombra. Entonces, eso es duro. Y cuando conversábamos que venías, pues me decías que, bueno, me estoy quedando sin batería en el teléfono. Tuve nada más 3 horas en todo el día y ya no pude cargar. Si no cargas allí, olvídate. No tienes teléfono, no tienes redes, no tienes comunicación. La electricidad, o sea, tú no puedes conciliar un descanso. Porque eso ha sido, anoche me decía mi esposa, que cayó un aguacero allá en la ciudad y pues eso significó un caos eléctrico. Porque entonces el poco rato que te envía electricidad, eso es un festival de fluctuaciones o de apagones, como lo decimos cariñosamente. Entonces el tema de la electricidad es inclemente, es despiadado, de verdad. Yo digo que hay un ensañamiento con el Zulia, pero terrible. ¿Por qué? No lo sé. No sé cuál es la función del gobernador allá, desconozco qué hace el gobernador en sistema de eléctrico para recuperar el sistema regionalmente, porque el Zulia tenía unos sistemas eléctricos pues que producían, unos generadores eléctricos que producían internamente. Eso desapareció, por supuesto. La corrupción, la inclemencia de esa gente ha sido terrible. Pero no solo eso, el tema también es combustible ahora, es gasolina. Entonces, por ejemplo, en estos días estuvimos 7 horas y media para surtir gasolina. ¿Ok? Estamos hablando de una cosa, tú vas a pasar una jornada de trabajo echando gasolina en tu carro, claro, para rodar 3, 4 días. Bueno, entonces, y eso lo está viviendo ahora prácticamente pues todo el país. Ustedes ya tenían rato padeciendo eso. Bueno, imagínate Táchira, Mérida, sí, Lara, Falcón, Barinas están viviendo esa misma situación. Entonces, yo no sé de verdad el caos hasta dónde va a llegar. El agua por tubería. A eso iba, porque además no solamente es la falta del servicio eléctrico, es que eso repercute directamente en el suministro de agua. Por supuesto. Por ejemplo, en mi casa, por tubería, la última vez que nosotros recibimos agua fue el 1 de enero de este año. Esa fue la última vez. Entonces el tema está que como ya no hay transporte, para surtir agua ya no existen los camiones cisternas, bueno, eso incrementa más la cosa. O sea, entonces hay agua en las zonas bajas. Tú ves carrucha, gente carreteando agua por todas partes en la ciudad. O sea, es una cosa inclemente, de verdad. Es duro para los zulianos lo que estamos viviendo y hay que alzar la voz en ese sentido. Así es, la verdad es que, bueno, uno lee, uno le llega alguno que otro reporte, pero no es lo mismo pues cuando vivirlo. Primero cuando lo vives y segundo cuando alguien que lo vive te lo cuenta en carne propia lo que está viviendo, porque al final es un ensañamiento, tú lo decías muy bien, es un odio hacia el Estado Zulia impresionante. Es como si hubieran decidido, bueno, a qué Estado vamos a no solamente a sacrificar, sino a destruir. Y bueno, el Estado Zulia, que además lo que significó para Venezuela durante tanto tiempo el Estado Zulia en términos de económicos, en términos productivos en general, y verlo hoy el estado en el que se encuentra, ¿no? Que es una verdadera pena, hay que decirlo. Sí, Heriberto, en medio de este contexto, como dice Pedrito, la crisis además tiene rostro humano. Yo me pregunto cómo van los niños a la escuela, cómo se alimentan, la población vulnerable, esa que está encamada, como se dice, que es quizá discapacitada y no puede salir a buscar esa agua. Es muy triste todo lo que nos cuenta, además que lo creemos porque tenemos testimonios, pero tú eres la vivencia y además eres la voz que le expresa acá en Caracas. Yo quiero que en nombre de nuestra organización,
programación de RCR, sepas que nosotros no olvidamos, Zulia, que en este programa, aquí se habla libertad y en RCR se toca el tema Zulia. Ojalá puedas estar muchas veces con nosotros para denunciar y levantar la voz en nombre de los zulianos. Te agradecemos. Ustedes no están solos y la fracción 16 de julio también les acompaña. Gracias. De todas maneras, hay que decirlo también, hay una ausencia de liderazgo allá político en este momento muy fuerte. No sé, yo no sé, a veces parece que la dinámica que estamos viviendo nos quiebra todo y a veces no tienes ni aliento a veces para protestar. Y a ver, cuando apenas alguien hace una voz de protesta, le caen encima las fuerzas de represión. Ese es el estilo que se marca, que sostiene permanente, porque es natural que la gente proteste por su servicio. Entonces ahí te quiebran hasta la dignidad, porque no te cobran los servicios eléctricos para que tú no tengas derecho a exigir un buen servicio. Ese es parte del estilo de este régimen que ha sometido no solo al Zulia, a toda Venezuela con esa dinámica. Bueno, no importa, todo es regalado, no tienes dignidad para luchar por eso que tú estás trabajando. No tienes ya valor moral para decir, mira, yo quiero un buen servicio porque yo por ese pago. Así para ellos es más, les resulta más, mejores resultados, sí. Ellos administrarlo, dártelo a las migajas, como decimos allá, las brusas, para decirte, bueno, no exijas porque tú no pagas el servicio. Pero Heriberto, bueno, se llama socialismo. Correcto. El socialismo lo primero que destruye es la dignidad, ¿no? Así es. Y por eso entre la dignidad y la humillación no puede haber punto medio. Así es. Hay que apostar siempre a la dignidad. Una cosa trae otra. Así es. Fernando, dirigente del Estado de Aragua, además hemos compartido unas cuantas luchas políticas. A la luz de esto, ¿no? Porque también, tu estado tiene una realidad compleja por muchas razones. Además, haces política allí. Pero a la luz de esto, ¿no? A nivel de la luz regional, pero también a la luz del país, ¿no? ¿Qué decir a los venezolanos hoy con tanta confusión? Porque al final, y además con testimonios como estos, que son además tan duros, ¿no? De escuchar. Mira, yo creo que al igual de qué decirles, quién se lo dice, ¿no? Yo creo que el liderazgo político, tanto nacional como regional, está muy golpeado por diversas razones, ¿no? Y quisiera entrar en el tema del diálogo, que se está efectuando ahorita en estos momentos, o se efectuó en Oslo, y vemos cómo lo volvieron a hacer. O sea, ya la receta del diálogo, que al parecer fue la receta perfecta de la dictadura de Maduro para poder echar un balde de agua fría no solamente a la dirigencia política, sino al clamor ciudadano de encontrar su libertad, ha vuelto a la escena, y ha vuelto a la escena inclusive de una forma secreta, porque los venezolanos tuvimos que enterar por un chisme de Twitter que se estaban negociando no solamente el rumbo que va a ocurrir en Venezuela, sino nuestra tranquilidad y nuestra vida, que como bien lo decía Berto, en las regiones se ve muy socavada. Por ejemplo, en el estado de Aragua, los servicios públicos como el agua, el transporte que se ha afectado por la gasolina y también la ausencia de lo que sería la electricidad de 4 a 7 horas por día, hace invivible. Y estamos a punto, lo conversaba con una amistad, de que empiecen a ocurrir desplazamientos internos en zonas como Maracaibo o el estado Zulia hacia otras regiones del país por este tipo de temas, ¿no? Y yo creo que los venezolanos queremos escuchar coherencia en estos momentos, queremos escuchar fuerza y queremos escuchar que se defina cuáles son esas opciones que quedan sobre esa mesa. Allí creo que tú lo decías muy bien, ¿no? Al final, la pregunta que hay que hacerse acá es, ¿por qué insistir tanto en una vía que ya sabemos que ha fracasado? Porque además es un ciclo, ¿no? Se anuncia o se descubre, porque a veces se anuncia, pero últimamente se descubre, ¿no? Ya te doy la palabra, Ayrton, eso que estás ahí que quieres hablar. Primero se descubre, entonces luego lo niegan, lo tienen que reconocer, porque ya es... Yo me recuerdo que aquí había una persona que hablaba, bueno, es que una cosa es lo público y otro lo secreto, ¿no? O lo privado y lo secreto, perdón, en cuanto al diálogo. Una cosa es que se conversa en secreto y otra cosa es que se conversa en privado. Se descubre, o los descubren, lo reconocen, entonces lo que luego dicen para defenderse es que hay que agotar la vía del diálogo para entonces demostrar que el régimen no tiene la disposición y la voluntad de dialogar. Eso yo te lo acepto en el primer intento, te lo acepto en el segundo, pero por quinta vez.
O sea, por quinta vez tenemos que demostrar lo que ya es evidente. Es el mismo argumento de quienes dicen que hay que participar en cualquier proceso electoral, una farsa electoral que plantee el régimen de Maduro, porque esa es la mejor manera de demostrar que hace fraude. Cuando sabemos que la propia convocatoria y la manera en que lo hace ya es por sí fraudulenta. Es decir, ¿qué más tenemos que esperar para que la dirigencia, o sea, esto es ingenuidad, esto es... digamos, es realmente, digamos, falta de disciplina o de coraje para enfrentar y decir, mira, no vale, esto no funciona así y esta no es la vía. ¿De qué estamos hablando? De Ignor. Sí, y Fernando también, si quiere. Claro, es que quiero contribuir también a esto que ustedes expresan también y dice, bueno, no sé si están conversando todavía y yo pues quise contribuir también en esta ocasión diciendo, bueno, pero es que como están de moda las fases, y entonces uno para todo construye un mantra. Yo creo que el propio diálogo también tiene su frase y su fase, y es que primero entra en fase clandestina. El diálogo anda escondido y puede estar en cualquier lugar. Te dirán algunos secretos. Exacto. La segunda fase, pues, que llega es en la revelación. Él de pronto emerge porque alguien lo descubre y lo señala. Luego viene para una fase de reconocimiento, aceptación, pero hasta exaltación, porque resulta que en ese momento lo que estaba escondido se convierte en bueno. Y pues lógicamente termina en lo que todos sabemos, en el fiasco y la desilusión como su última frase. Pero a mí lo que me preocupa de esto es lo que tú acabas de señalar, el ritornelo. Ahora volvemos a empezar con la fase clandestina. Y en este sentido yo quiero decir que no es que sea en Oslo, no es que sea en República Dominicana, no es que sea donde se lo quieren llevar, es que el diálogo, sea donde sea, con estos actores, no resuelve la situación de Venezuela. Y que ahí, y ya nos está mandando la pausa, pero es que al final, o sea, el punto acá es que no es que nosotros nos oponemos a hablar o a dialogar, no. El asunto es para qué vamos a dialogar. ¿Y con quién? ¿Con quiénes vamos a dialogar? Claro. ¿Y cuál es el objetivo? Y el problema es que eso no queda, o sea, siempre es el mismo objetivo. Y alguien me lo decía, lo ponía, y lo tengo que decir, por cierto, porque la audiencia siempre lo comentábamos. La gente no es tonta, aunque quieran hacer creer que la gente es tonta. Me lo decían acá, ¿cómo es que si no hubo acuerdo, entonces el gobierno de Noruega pide confidencialidad en el manejo de la información? Entonces, porque algo se está hablando y algo se puede acordar. Entonces, yo creo que aquí falta es la transparencia, porque además el comunicado que sacó el alto gobierno encargado decía algo así como vamos a manejar esto de la manera más transparente, pero lo hicieron en la segunda reunión en Noruega, no desde la primera. Si realmente aquí hubieran querido tener voluntad de hablar de manera transparente desde el día 1 en que esa iniciativa surgió, le hubieran dicho al país que eso venía, pero nos hubieran estado distrayendo, que entonces pasa algo, voy para la calle, mañana voy para acá, operación aquí, y de repente, ¡pum!, aparecen, y es porque lo filtra un diario que nos enteramos que estaban conversando en Noruega. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la última parte de nuestro programa. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Carretón puedes comerte un sabroso pollo a la brasa, una excelente parrilla como tú la pidas, unas deliciosas costillas de cerdo asadas, pero lo que sí no puedes dejar de disfrutar después de ese sabroso banquete es el delicioso y tradicional quesillo de la casa. Acércate con tu familia o amigos al Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en la última parte de nuestro programa. Dicen por ahí que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, Fernando. Sí, bueno, yo creo que un dicho, un refrán que se puede utilizar en esta vez es que a veces el incauto hace más daño que el malvado, ¿no? Lo decía mi abuela. Y quizás las buenas intenciones a veces dejen algún tipo de secuela en lo que viene el porvenir, ¿no? Yo creo que como venezolanos nosotros no solamente nos estamos jugando el cese de la usurpación de Maduro,
nos estamos jugando unas cuantas décadas de tranquilidad y estabilidad democrática. Yo creo que primero el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Absolutamente. ¿no? Y creo que también las formas pueden garantizar que por lo menos mis hijos y mis nietos tengan un país en el cual puedan sentirse tranquilos y que puedan realmente poder progresar. Uno de los miedos que nos da, y creo que muchas personas comparten, es el llamado efecto chamorro, ¿no? Que así es. Por no tomarse las medidas para crear una institucionalidad, para crearse mínimos consensos políticos, para realmente que ocurra una regeneración de la política en este país, vuelve el chavismo en 5 o 10 años. Primero, justificado históricamente. Segundo, con una reválida de su narrativa que hasta el momento no la han perdido, ni siquiera la mala gestión de Maduro, gracias a la ineficiencia que nosotros hemos tenido, hay que reconocerlo, a la hora de establecer, como lo decía el profesor, la naturaleza de este conflicto, pero también por faltas de estrategia. Y fíjate que no todas las opciones pueden estar sobre la mesa porque no todas las opciones nos garantizan el triunfo de una Venezuela libre y democrática. Además que hay algunas que yo creo que ya se han descartado. Claro. ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, quedaron 2 opciones. Las opciones de fuerza y las opciones de debilidad. Y exploramos las opciones de debilidad. De un dirigente político escuché que hay que jugar en todos los tableros. Pero es que la victoria no está garantizada en todos los tableros y uno tiene que jugar, y es parte de la estrategia, jugar en los tableros donde tú eres más fuerte, porque por un lado avanzas y por el otro lado retrocedes, y quien lo sufre son los niños que mueren en hospitales como el JM de Los Ríos, los ancianos en el Zulia que se quedan sin servicios y que están más proclives a morir, y la juventud que no ve un futuro en esto. Y muere la confianza. Así es. Eberto, 15 segundos para luego despedir con Tignora. 15 segundos para quienes nos escuchan desde el Zulia y para quienes pues están atentos a lo que pasa. Sí, bueno, mire, estamos luchando desde el Zulia, estamos dando la pelea, seguimos marcando pauta en el sentido de tomar liderazgo, porque al Zulia hay que transformarlo, a Venezuela hay que transformarlo. Y bueno, te agradecemos la invitación, Pedro, estamos a la orden, tendrás nuestros teléfonos y cuando quieras hacer un contacto, por allá estamos a la orden. Así es. Tignora. Bueno, los defensores del diálogo son paradójicamente los mismos detractores del derecho a disentir. O sea, los que aplauden que otros hablen quieren que nosotros nos callemos. Pues desde la fracción 16 de julio y desde 20 Venezuela le decimos que nuestra estrategia es la verdad. No nos van a callar. No nos van a callar, lo hemos dicho reiteradamente. Bueno, yo he escrito muchísimo sobre eso últimamente. Aquellos que se llaman demócratas a sí mismos, pero les molestan que les digan cosas que solamente su verdad es la que vale y no otra. Y la verdad es que este país está ávido de que le hablen con la verdad, de que le hablen sinceramente. El país no está para perder tiempo, no está para seguir en este círculo vicioso de que me descubren si converso o no converso, voy pero no voy, fui pero no me vi, entonces después sí nos vimos pero no acordamos nada y bueno, vamos a ver qué se puede acordar. El país no está para juegos. Miren lo que está pasando en los hospitales, miren lo que está pasando la gente, miren lo que está pasando en el estado Zulia, por no decir otros estados. El país no tiene tiempo, el tiempo se acabó y este es el momento de tomar decisiones que por muy duras que sean, son las que realmente pueden funcionar y finalmente derrotar a un régimen como el que enfrentamos. Un régimen criminal, el profesor Mesgravias además lo decía maravilloso, esto no es un asunto de que un gobierno y una oposición se sientan a conversar. Son criminales que tienen secuestrado a todo un país versus digamos, esa voluntad de la gente y ese anhelo por ser libres. Así que bueno, gracias por acompañarnos, gracias Fernando, gracias Eberto, gracias Tignora como siempre por acompañarnos en Aquí se habla libertad. Seguiremos hablando libertad y no nos van a callar. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.